Buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías Damián García, soy abogado y docente de educación pública en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a trabajar con una resolución que es normativa base para cualquiera de las instituciones de todos los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires. Lo que nos trae hoy para poder compartir es lo que se conoce como la resolución 736 del año 2012, resolución que versa sobre el ausentismo escolar. La idea de este video es que podamos analizar esta normativa punto por punto, teniendo en cuenta las consideraciones más relevantes a la hora de leerla, de estudiarla y de interpretarla para ejecutarla en las escuelas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la 736 tiene exactamente en este momento que estoy grabando este video ya 13 años y se mantiene plenamente vigente. La problemática de ausentismo de los estudiantes en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires sigue estando vigente, sigue ocurriendo y es por eso lo necesario de que esta temática esté fresca, esté constantemente estudiada y revisada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la resolución 736 no es la única resolución que habla de ausentismo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los distintos regímenes académicos de los niveles y de las modalidades, y por otro lado tenemos que tener en cuenta el Reglamento General de las Instituciones Educativas como un marco general, ¿sí? Del 2299, para poder tener claro todos los conceptos que involucran a la obligatoriedad de la escuela en torno a realizar actividades y estrategias que hagan que los estudiantes asistan a los días de clase. Tener en cuenta también, que lo vamos a ver ahora, a partir del considerando de la resolución, que, como lo dice acá, el artículo 20 de la ley 13.688 y sus modificatorias es el que establece la obligatoriedad de la educación en la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio provincial, actualmente desde la edad de 4 años en el nivel inicial y hasta que finaliza el nivel secundario. Esto quiere decir que el Estado, al estar obligado, debe de garantizar, como indica el segundo párrafo, todas las condiciones institucionales, materiales, pedagógicas y de promoción de derechos que establece la misma ley. ¿Para qué? Para poder garantizar esa obligatoriedad. En este caso nos vamos a remitir específicamente a los instrumentos administrativos con los cuales el Estado, a través de sus agentes en las escuelas, realiza las acciones necesarias para poder dar respuesta a la problemática del ausentismo escolar. Obviamente, como dije recién, es un deber, como dice acá en el tercer párrafo, indelegable del Estado en la defensa del interés superior del niño y del adolescente. Esto, básicamente, en conjunción con la obligatoriedad, es lo que hace que tengamos el ausentismo escolar como una gravísima problemática que atraviesa a las instituciones educativas del territorio bonaerense. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta entonces de este primer considerando, que es la primera parte de esta resolución, es, como dije recién, los conceptos de obligatoriedad y por otro lado, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, como indica el párrafo que vamos a ver a continuación, que la reiteración o la frecuencia de las inasistencias de los alumnos a la escuela constituye una de las principales causas de abandono y fracaso escolar. Tener en claro este concepto es comprender el impacto y la magnitud del ausentismo estudiantil. Que un niño, que un adolescente, que un joven no asista a la escuela es la puerta de entrada para que ese niño, ese joven, ese adolescente deje el colegio o termine acumulando una sobreedad tan grande que lo lleve a un fracaso escolar. Por eso es importante abordar el ausentismo estudiantil desde una manera rápida y eficaz para cortarlo de raíz y que no crezca ni se extienda y genere otras problemáticas que puedan llegar a ser incluso irreversibles. Obviamente que todos los procedimientos de la 736, que vamos a ver que no son muchos, pero sí tienen sus procedimientos naturales, vamos a ver que involucran acciones por parte de todos los actores. ¿Sí? El ausentismo escolar no es algo que afecte específicamente ni al equipo directivo, ni al equipo de conducción, ni a un docente, ni al equipo de orientación escolar, sino que la problemática del ausentismo escolar atraviesa a toda la institución, ¿sí? En forma completa e involucra a todos los actores institucionales, ¿sí? A todos.
Vamos a ver que están los docentes, los no docentes, las familias, los estudiantes también en esto involucrados como parte. Luego en la resolución, que tenemos la primera parte, como dije recién, que la ven en pantalla, que es, acuérdense que toda resolución tiene un considerando, y luego tenemos una parte de la parte resolutiva o el resuelve, y luego tenemos al final la parte de las firmas con los funcionarios intervinientes en torno a la sanción de esta resolución. Recuerden que las resoluciones son de carácter ministerial, por eso salen emanadas, en este caso, como se observa en la fibra, por la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero volviendo al resuelve, perdón, vamos a ver que en este resuelve, que ustedes lo pueden leer, obviamente porque no es muy complejo, lo que más interesa es que en el artículo 1 deja bien en claro que la resolución 736 es una resolución, ¿sí?, de alcance tanto en gestión estatal como en gestión privada. Recuerden que estas resoluciones son para la educación pública. Y en la provincia de Buenos Aires, la educación pública puede ser de gestión estatal o puede ser de gestión privada. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que no es que la 736 solamente se aplica para las escuelas públicas. Las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires tienen la obligación de tener esta resolución en conocimiento de su personal y también establecido en un protocolo. ¿Y qué es lo que dice? Que todas las pautas y dispositivos institucionales de abordaje ante estas situaciones, ¿sí?, van a obrar en el anexo 1 que se va a considerar parte de esta resolución. Ahora lo vamos a ver el anexo, pero cuando uno la busca, fíjense que no es una resolución muy extensa, tiene 11 páginas nada más. Cuando uno mira y termina de mirar este resuelve, que básicamente son las firmas, las publicaciones y que hay instancias diversas que trabajan sobre el ausentismo escolar, vamos a observar que aparece a partir de la página 5 el anexo número 1. ¿Qué tiene este anexo? Tiene básicamente detallado toda la parte del protocolo de acción de la 736. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta resolución tiene un objetivo. Este objetivo dice que es asegurar la asistencia regular de los alumnos a las escuelas de los distintos niveles y modalidades de la educación obligatoria. Fíjense, como dije hoy al principio de este video, involucra absolutamente a todos los niveles y a todas las modalidades. ¿Y qué buscamos con esta resolución? ¿Qué busca la provincia de Buenos Aires? Asegurar la asistencia regular, asegurar que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, asistan a la escuela. ¿Sí? Fíjense que esta resolución, como dijimos hace un ratito, es preexistente a la pandemia, o sea, se ha mantenido en el tiempo porque precisamente la problemática se mantiene. Claramente que después del retorno de la pandemia, cuando volvimos a la presencialidad en las instituciones educativas, el ausentismo escolar se vio muy marcado producto de esa discontinuidad de años, sobre todo en el 2020 y el 2021. Por eso es un desafío tan grande de las instituciones educativas de la provincia revertir los severos casos de ausentismo escolar que tenemos en todo el territorio provincial. A tener en cuenta, los invito a que lo lean, la parte de fundamentos, bueno, habla de un montón de leyes que tienen que ver con la Ley Provincial de Educación, con la Ley de Protección y Promoción de Derechos de Niños, ¿sí? Donde habla de toda esta responsabilidad del Estado en torno a la protección de sus derechos. Sobre acá, lo único que me interesa es este párrafo que aparece después de la parte en negrita, exactamente el segundo párrafo de los fundamentos, que dice, ningún alumno bonaerense puede ni debe quedar afuera del sistema educativo. Esa es la responsabilidad principal e indelegable del Estado. Por lo tanto, ¿sí?, es la responsabilidad principal e indelegable de la escuela, porque la escuela funciona como un órgano del Estado. Por lo tanto, directores, secretarios, docentes, miembros de los equipos, son el Estado en el momento en que estamos actuando dentro de una escuela. Por lo tanto, esa responsabilidad principal e indelegable se transfiere directamente a los actores institucionales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera hace a que nosotros comprendamos los alcances reales que tienen las funciones que ejercemos adentro de las escuelas y de las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que esta resolución divide dos tipos de intervenciones o dos tipos de actuaciones, lo que se llaman actuaciones de prevención y lo que son las actuaciones de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos grupos de acciones. Entonces, las actuaciones de prevención básicamente van a responder
a la siguiente pregunta. ¿Qué hago para evitar el ausentismo escolar? ¿Qué tengo que hacer como escuela, como institución educativa, para evitar que el ausentismo escolar ocurra en mis estudiantes y en mi institución? Y ahí vamos a ver, ahora las vamos a analizar, tenemos diferentes estrategias y diferentes acciones para poder disuadir, para poder evitar que el ausentismo ocurra en la escuela. Pero, ¿qué pasa si ocurre el ausentismo y si efectivamente me encuentro con un caso de ausentismo de estudiantes o de alumnos en la escuela? Entonces aparecen las actuaciones de intervención, donde ya no voy a responder como al principio, ¿qué hago para evitar el ausentismo? Sino que lo que voy a responder es ¿qué hago una vez que el ausentismo ocurre? ¿Qué pasa ahora que tengo el caso específicamente? Entonces, vamos a volver hacia atrás, luego de haber explicado los dos grupos que nos establece la 736, y nos vamos a ubicar en las acciones de prevención. Para esto vamos a ver que pone a modo ilustrativo, digo yo, a modo de ejemplos. ¿Por qué? Porque no es taxativa la ley, porque la ley no establece que son estos las actuaciones y nada más, sino que cada escuela puede y debe generar estrategias de intervención para que para evitar el ausentismo variadas que inclusive no estén acá o reacomodarlas según la necesidad y la característica de cada servicio educativo. Entonces, fíjense que los primeros 3 puntos hablan de informar eh, en las de prevención. Estamos acá, informar a los alumnos y a sus familias sobre la obligatoriedad de la concurrencia a las escuelas. Después tenemos informar en el segundo las normas establecidas para cada nivel, así como las medidas propias de la convivencia institucional. Luego tenemos informar a las familias acerca de la responsabilidad de comunicar a las escuelas los causales de inasistencias. Fíjense que los primeros 3 puntos tienen un mismo verbo en común, que es el verbo informar. Lo principal que tenemos que hacer para prevenir el ausentismo docente es informar a las familias que mi institución, mi escuela, mi función como docente tiene la mirada puesta y activa sobre el ausentismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es explicarles a los estudiantes y a las familias que la escuela es obligatoria, que asistir a la escuela no es algo optativo, que yo puedo decidir hacerlo o no, sino que tengo y debo de asistir a los niveles, ¿sí? Y a las modalidades que tenga que asistir dentro del periodo, que va de los 4 años del nivel inicial hasta todo el nivel secundario inclusive. Esto lo tienen que tener en claro las familias. Hay familias que desconocen la obligatoriedad, que deciden no enviar a sus hijos, por ejemplo, y realizar diferentes estrategias dentro de su casa, como mandarlos algunos días y otros no, o no mandarlos a la escuela ciertos días porque tienen actividades, no sé, deportivas o de recreación. Digo, entonces los días viernes este estudiante no va a la escuela. ¿Por qué? Porque los viernes se entrena para su club de fútbol, entonces no asiste a la escuela los viernes. Bueno, eso está mal. Y eso es un caso de ausentismo y hay que abordarlo explicando a las familias que uno no puede elegir que entre la escuela e ir a fútbol, tiene que elegir ir a la escuela, porque la escuela es obligatoria. El fútbol se puede hacer, por dar un ejemplo, ¿no? Un deporte, en otro momento y en otro espacio. Luego informar qué normas se establecen para cada nivel, como dijimos recién, la responsabilidad que tiene la escuela en torno a cómo vamos a corregir, a hacer devoluciones de las tareas en caso de que haya inasistencias breves, ¿no? Si el chico faltó 1 o 2 días, bueno, vemos cómo hacemos para que le llegue la tarea, para que pueda poder seguir teniendo la continuidad pedagógica en su casa, a pesar de no poder asistir en estos breves periodos de días. Porque no todo caso de ausencia, vamos a ver, es motivo de considerarlo un caso de ausentismo. Y luego, obviamente, le informar a las familias la necesidad y de la responsabilidad de comunicarle a la escuela cuando el estudiante o la estudiante va a faltar. ¿Sí? Vamos a viajar, tenemos unas vacaciones programadas en el mes de mayo y nos tenemos que ir 2 semanas de vacaciones. Bueno, avisemos en la escuela, digamos en la escuela, escuela, nos vamos a retirar 2 semanas, no se preocupen, vamos a ver de qué forma garantizamos la continuidad pedagógica, pero quiero que ustedes sepan por qué este niño, esta niña, este joven no va a estar asistiendo durante estas semanas a la escuela. Después hay que garantizar, como dice el siguiente punto, comunicación fluida con las familias, incluir medidas de prevención del ausentismo escolar en la planificación, esto es importantísimo, incorporar y hacer un proyecto de ausentismo estudiantil o estudiantismo escolar
e incorporarlo dentro del proyecto institucional, que sea parte de nuestra escuela y que pueda establecer qué vamos a hacer, cómo, cuándo, quiénes van a ser los responsables que van a estar implicados. En mi escuela va a ser la orientadora social la que se va a encargar de registrar en una hoja. ¿Dónde lo vamos a registrar? ¿En una hoja volante en los registros de asistencias? ¿En una planilla? ¿Va a haber un cuaderno para sentarlo en la secretaría? ¿Quién lo va a acentuar? ¿Lo va a sentar? ¿Lo va a hacer los docentes? ¿Lo va a hacer un preceptor? ¿Lo va a hacer la orientadora social? ¿Se va a informar a la dirección y va a ser el equipo de conducción el que lo informe? Todo eso se acuerda. ¿Cuándo? Cuando se arma y cuando se piensa el proyecto institucional. Por eso tienen que estar todas estas cuestiones plasmadas en un proyecto de ausentismo inserto en el proyecto institucional. Luego, tenemos que tener una institución que promueva la puntualidad y la regularidad en todas las actividades. Yo siempre acá cito el mismo ejemplo, digo, si le pedimos puntualidad a las familias para que asistan a los momentos de ingreso y de egreso de los estudiantes, si la escuela abre a las 8 de la mañana, hay que abrir la puerta a las 8 de la mañana, no 8:05. Si los chicos van a salir, los estudiantes van a salir a las 12 del mediodía, hay que salir a las 12 del mediodía, no 12 menos 10 y tampoco 12:10, porque lo mismo que tenemos que transmitir a las familias es que la escuela es puntual y es regular, ¿sí? La escuela siempre está abierta. Tratemos de que podamos resolver estas cuestiones para transmitirle a las familias que la escuela es un lugar para asistir y no que es un lugar que a veces está abierto, a veces no, que a veces se abre tarde, a veces se abre temprano. Entonces, esa inestabilidad ayuda y fomenta al ausentismo estudiantil, porque los estudiantes no se sienten con ganas de ir a la escuela cuando una escuela está desorganizada y las familias, al no comprender, no envían a sus hijos y genera este conflicto. Entonces, lo que es importante acá es entender que la clave de todo en este momento para prevenir el ausentismo es la comunicación y la información. ¿Qué pasa si ocurre el ausentismo? Si ocurre el ausentismo, ya directamente acá entra en juego otras cuestiones. Lo primero y lo más importante que establece el punto 1 dice que la asistencia de los alumnos debe de ser consignada diariamente en los registros. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundaria, cualquier nivel y modalidad debe de tomar asistencia en los registros de asistencia. ¿Para qué? Para tener un instrumento donde poder observar esta ausencia o esta presencia de los estudiantes en la escuela. Este punto, que es el punto 2 que viene acá, es un punto que es muy conocido en las instituciones, que tiene que ver con las famosas 48 horas. Dice, si un alumno inasistiere por un periodo superior a 48 horas, el responsable de la institución, o sea, el directivo, o quien éste delegare, ¿se acuerdan lo que les dije de incorporar al proyecto institucional? Yo delego esta función. ¿Por qué? Porque el director no va o la directora no va a estar yendo a llamar a cada uno, porque la realidad es que el primero que toma conocimiento de la ausencia es ese docente, ese preceptor que está dentro del aula y está viendo una silla vacía, que ve un banco vacío. Entonces, la primera persona que va a detectar el ausentismo es quien está en el grado. Es el maestro, es la maestra, es el profesor, es el preceptor, que es el que le va a dar aviso y va a armar una cadena de comunicación para poder afrontarlo. ¿Qué es lo que dice este punto? Que pasadas las 48 horas, quien este delegare, ¿sí? Va a tener que comunicarse telefónicamente con la familia, siempre y cuando no sepamos el causal. Si sabemos que una familia se acercó y nos presentó un certificado de enfermedad, que está transitando una infectocontagiosa y va a estar 10 días en su casa o 7 días en su casa sin asistir a la escuela, ¿para qué le voy a llamar a las 48 horas? Si yo ya sé lo que está pasando con ese estudiante. Yo tengo que llamar cuando de golpe tengo 48 horas de ausencia de un estudiante en la escuela y no tengo ni idea por qué está faltando. ¿Quién va a llamar? La persona que tomó conocimiento, ese preceptor, ese maestro, ese profesor, porque trabajamos entre todos. No es decir, perdón, directora, falta Carlitos hace 2 días que no vino y me voy y no me involucro en el conflicto. El ausentismo, como dijimos hoy, es una problemática de todos los actores institucionales. Entonces, llamamos telefónicamente, enviamos notas, comunicaciones informales, un mail, un WhatsApp, lo que sea, pero buscamos contactarnos con la familia para saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Después el equipo directivo va a tener que analizar la situación y va a ver si va a ser necesario, ¿sí?, hacer otra intervención para que restablezca la asistencia del alumno.
¿Por qué? Porque si descubrimos qué es lo que está pasando y hay algo al alcance del equipo directivo para poder revertirlo, hay que hacerlo. Pasado una semana, fíjense que la misma normativa lo dice, pasado una semana desde la primera inasistencia y en caso de que no se pueda lograr contacto con los adultos, ¿sí? Si no se revierte el ausentismo, se van a buscar otras alternativas, y acá presten atención a esto, tales como la realización de una visita a domicilio del alumno por parte de los integrantes del equipo de orientación escolar. La misma 736 establece que es el equipo de orientación escolar de la institución el que debe hacer la visita, no el docente, no el directivo. El equipo, en conjunto, sí, articulado, por supuesto, pero tengan en cuenta que la normativa lo dice. De no contar con un equipo, el equipo directivo le va a pedir al inspector de psicología, que tenga ese nivel de esa modalidad, la posibilidad de disponer de personal de equipos de distrito, que todos los distritos tienen equipos de psicología y pedagogía social para poder abordar estas problemáticas en caso de ausencia de un equipo de orientación en una escuela. Y luego analizar constantemente lo que está pasando, ¿sí? Ir viéndolo, ir sopesándolo. Importante que lo aclare acá, cuando un alumno deba permanecer hospitalizado o en un lugar durante un periodo de más de una semana, esto que les contaba de una infección o una operación o una enfermedad que por cuestiones de salud no pueda asistir a la escuela, se le va a pedir a la escuela de educación especial la posibilidad de designar un maestro domiciliario que va a ser ese nexo de comunicación entre la escuela, el nivel o la modalidad en la que ese estudiante se está asistiendo, ¿sí? Y esta posibilidad de poder trabajar en el domicilio o en el hospital de ser necesario para garantizar que ese chico siga, ese chico, esa chica siga asistiendo a clases, ¿sí? Si la asistencia fuera, la ausencia, perdón, fuera por un periodo breve, la institución educativa, de acuerdo con la familia, elaborará tareas que asistan a la distancia del aprendizaje, previendo su visado, su corrección y su devolución. ¿Qué quiere decir este punto? Algo que hemos escuchado mucho, garantizar la continuidad pedagógica. Sí o sí garantizamos la continuidad pedagógica. Luego tenemos acá un siguiente título que habla de la planilla y muestra un modelo de cómo debería ser la planilla, que insisto, puede estar en un cuaderno, puede estar en el registro, donde se van a volcar todos los datos. Y acá hay un punto importante que dice: el equipo directivo es el primer responsable. ¿Está claro esto? El director, la directora, el vicedirector, vicedirectora son los primeros responsables del ausentismo de los estudiantes. Pero ellos tienen la obligación de delegar en diversos actores institucionales correspondientes, el EOE, preceptores, profesores. Entonces, dividimos la estrategia, ¿sí? Si yo soy el director de una institución, voy a decir, bueno, necesito que dividamos este trabajo. Entonces, el preceptor va a ser el primero que va a llamar a la casa. Luego el preceptor le va a informar al equipo de orientación, que a través de su orientador social va a realizar estas intervenciones para ver si la familia necesita algún tipo de asistencia para recuperar ese ausentismo y volver el chico a la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? Lo establece. Nos sentamos, armamos una reunión de equipo escolar básico, una red en la cual debatimos esta cuestión y vemos cómo lo abordamos en conjunto, si hacemos o no hacemos visita a domicilio, si damos o no damos intervención al servicio local o a la dirección de niñez, ¿sí? Porque podemos presuponer que puede haber una vulneración de derechos. Entonces, todo ese trabajo es todo articulado. Y debemos de delegar para que nadie cargue con esta responsabilidad en forma individual. Ni un director, ni una directora, ni una orientadora social, ni siquiera un docente. Cargamos la responsabilidad entre todos. Luego, como dijimos, sigue acá y explica, bueno, algunas acciones a desarrollar a nivel institucional interinstitucional, ¿sí? Elaborar un plan, supervisar el cumplimiento del plan, notificar a la familia de todo lo que se va haciendo. Esto tiene que ver en torno a ya cuando estamos interviniendo, analizar las causas del ausentismo. Esto es una propuesta para cuando pensamos el proyecto institucional, ¿no? ¿Por qué faltan los estudiantes de nuestra escuela? Faltan porque las familias no tienen conocimiento de la obligatoriedad, faltan porque vivimos en una zona de la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, se inunda mucho y las familias quedan abnegadas, porque la escuela queda muy lejos de la escuela, de la zona donde están los domicilios de los estudiantes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa en nuestra escuela? Hay que analizarlo, buscar alternativas y buscar estrategias para poder intervenir. Luego, hay que sistematizar la información, como siempre, la misma resolución tiene algunos modelos de sistematización interesantes para que los tengan en cuenta, son estos cuadritos que se ven acá, y voy solamente a estos dos párrafos para poder decir dos cuestiones importantes.
La primera, volvemos a lo mismo que les decía hoy, ¿sí? Que debemos de trabajar en conjunto, y trabajar en conjunto es informar al inspector del nivel o de la modalidad la situación de alumnos con trayectorias discontinuas. Cuando decimos alumnos con trayectorias discontinuas, estamos hablando de estudiantes que tienen, ¿sí?, discontinuidad, como su nombre lo indica, en su asistencia. Entonces, por algún motivo puede pasar que el ausentismo no es que falta 2 días o que no volvió más a la escuela, sino puede ser, como les decía hoy, un estudiante que falta específicamente todos los viernes. O asiste 2 días, falta 2 días, viene 2 días, falta 2 días. Después, o los que son totalmente discontinuos. Un día vienen 3 días, faltan uno, vuelven uno, faltan tres, vuelven de vuelta 2 días, faltan cinco. Eso también es trayectoria discontinua y eso también es asistencia discontinua y es motivo para abordar con los protocolos de la 736. Y luego lo que dice es que los inspectores, cuando tomen conocimiento de la situación, deben de acompañar y asesorar a los equipos de conducción, ¿sí? Ayudarlos a poder resolver esta problemática cuando se necesita articular con otros organismos u otros actores territoriales, porque muchas veces el directivo se queda con esta resolución, avisa al inspector y después no sabe cómo seguir y se encuentra con la dificultad. Entonces es importante que los inspectores habiliten los espacios para que para poder acompañar y asesorar a sus equipos de conducción para que puedan resolverlo. Entonces, a modo de síntesis, la 736 es una resolución no muy larga, no muy extensa, que invito a que lean, que aquellas personas que estén trabajando en gestión educativa la tienen que conocer sí o sí, porque es un ABC del funcionamiento de una escuela. Que aquellas personas que estén por rendir alguna prueba de selección, es normativa que aparece en problemáticas tanto de secretarios como de directores y como de inspectores. Entonces, realmente es una resolución muy cortita, tiene 11 páginas entre el cuerpo normativo y el anexo. Entonces, invito a leerla, a que cualquier duda o consulta la dejen acá en los comentarios de este video, que los vamos a ir contestando. Y bueno, comprender que la responsabilidad y el ausentismo es una responsabilidad de todos los actores institucionales, no solamente del director. El director, como cabeza de institución, debe y tiene la obligación de garantizar que la escuela funcione y que todo sea resuelto las problemáticas que ocurren. Pero no podemos hacer las cosas solos, ¿sí? Tenemos que hacerlo en compañía de los otros adultos responsables que trabajan en una misma institución y que en marco de la corresponsabilidad damos respuesta a las problemáticas siempre en beneficio de nuestros estudiantes. Así que bueno, quedo a disposición. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar acá en los comentarios del video. Gracias y nos vemos en la próxima.